Vamos a hacer este video para repasar lo que es el login y las partes importantes para que funcione correctamente, ¿sí? Yo hice algunas correcciones ya que varios han usado el modelo de login que yo utilizo. Y bien, para ir por lo primero es revisar tu backend en la parte de el modelo. En el modelo debes revisar modelo persona para que veas los datos que requieres para un login efectivo. En este caso, en mi caso sería contraseña y correo. Si ustedes tienen aquí password o tienen email, aquí tienen clave, password, es importante que tengan en cuenta esos dos nombres, tal cual como aparecen aquí en su modelo. Luego se van a la parte del controller para que vean su mapping, que en mi caso sería este que está aquí. Es importante que si tienen algún otro, digamos que redireccionamiento o ruta por aquí, o un cross origin aquí, deban colocarlo antes de esto a la hora de ser llamado al API. En mi caso no tengo cross origins, por lo tanto se llama al API directamente aquí con este mapping que yo le coloqué. Entonces deben anotar los nombres de los datos, en mi caso será correo contraseña, aquí en su back, y el mapping que está acá en su controller o persona controller. Yo hice un solo controlador. Si tienen varios, deben irse al persona controller. Okay, esto es importante. Luego es cuestión de probar este logueo, que les esté devolviendo de verdad los datos correctos. Para eso nos vamos a Postman. Yo tengo aquí una extensión de Visual Studio Code que se llama Thunder, que pueden instalar por la parte de extensiones y pueden hacer los requerimientos tal cual como si fuera Postman, y lo hacen aquí en el mismo Visual Studio. Por ejemplo, yo aquí voy a copiar mi dirección y voy a hacer un nuevo requerimiento. Lo copio aquí, lo pego, voy a colocar que es un método post, pero aquí obviamente debo colocarle mi mapeo del login. Aquí coloco esto que está aquí. Esta es la primera prueba para, para probar que todo está funcionando correctamente. Vamos a body, text, vamos a ver aquí, JSON. Si tienen Postman les va a salir diferente aquí. A mí me sale directamente JSON aquí en el Visual Studio Code. Ya tienen que decirle round, text, JSON. Ya lo manejan, pues. Colocamos el JSON y debe estar tal cual. Sería el mío, diría correo, de puntos, y mi correo, por ejemplo. Coma. Sería entonces ahora el otro dato, que en mi caso sería contraseña. Ustedes deben colocar como ustedes lo colocaron en su backend. Vamos a poner aquí una clave mala primero. Perfecto. Al yo hacer el requerimiento, fíjense que me dice 200, pero no me devuelve nada, me devuelve nulo. ¿Sí? Eso está bien. En cambio, si yo coloco la clave correcta, le doy a enviar, me devuelve los datos de la persona completa. Este es el valor que vamos a evaluar, ¿ve? De que este retorno sea válido para nosotros hacer que se autentique en nuestro portafolio. Ya probado esto, que todo esté bien, recuerden verificar estos datos, así tal cual como se lo estamos enviando en el Postman o en el Sunder, deben enviársele en el login component. ¿Ve? Entonces, ¿qué es importante tener aquí en el login component? Primero, el formulario. Bueno, un formulario que va a tener dos inputs. Uno va a ser el de correo y el otro va a ser el de la contraseña, password, como ustedes lo hayan llamado. ¿Qué es importante aquí? Primero, el for control name, si están usando formularios activos, debe ser igual al nombre del campo, porque si no, cuando tú envíes la petición no te va a tomar nada, sino que te va a mandar otra cosa, pues. Entonces al armar el JSON te va a hacer un envío de otra cosa, tal cual lo que coloque aquí. Entonces importante aquí sería en el input colocar form control name correo, tal cual como está en tu back, y
igualmente en el de contraseña, for control name, contraseña. Fue que lo coloqué igual a como está en mi backend. Entonces, se toma en cuenta es el for control name y el ID del input. For control name y ID debe ser igual. Todo lo demás son las validaciones que ya ustedes saben cómo hacer con el for group y esas cosas. Igual ya ahorita lo vamos a revisar. Déjame cerrar esto aquí. Ok. Si nos vamos entonces aquí a login component.ts, vamos a ver al principio, obviamente tienen que importar el authentication service, el router, y aquí en el login component se declara el form group, el form como form group para que hacer las validaciones. Fíjense que aquí también el form group debe llamarse igual a como se llama en la base de datos nuestros datos para las credenciales. Bien, ok. En hola enviar, que es el evento que llama el formulario, si nos vamos aquí al login component, en el formulario que está aquí, dice que en lo que le dé el botón de enviar, vaya el evento o enviar event. Ustedes aquí pueden llamarlo como ustedes quieran, login persona, login, como ustedes prefieran. ¿Ve? Y obviamente va a hacer el envío del evento, que serían los datos del formulario. ¿Qué hace aquí el login TC? Recibe ese evento, ¿verdad? Verificamos primero aquí si es válido el formulario, es decir, que si está validado, entre a la sesión o entra a hacer esta verificación, este envío. Si no es válido, sencillamente da una alerta de credenciales no válidas y establezco mis variables de sesión a null o a 0. Esto porque yo estoy usando una misma pantalla. ¿Ve? Si ustedes usan un panel o un dashboard, no es necesario esto, ya que ustedes simplemente trabajan es con rutas. Igualmente ya vamos a explicar cómo se trabajaría allí. En los que trabajan con un dashboard obviarían esta parte, ¿ve? Porque no usan un modo edit ni nada por el estilo. Los que usan modo edit tienen que establecer aquí su variable de sesión que les permita saber si están iniciando sesión o no en cada componente, para que les meten los botones de editar o no. En cambio con dos panes es más sencillo, sencillamente se hace por el WAR. En el WAR vamos a validar si puede entrar a ese panel o no puede entrar. Pero antes de eso tenemos que verificar que realmente se haya iniciado sesión. Que si el formulario es válido, es decir, coloqué unos datos correctos, fíjense aquí, que pongo div.authentication service, aquí iniciar sesión, obviamente esto lo tienen en el authentication service, aquí, donde recibimos las credenciales, le damos la opción que se está enviando un application JSON, le hacemos la solicitud al API con esas credenciales y designamos aquí a data los datos que revuelven. Entonces fíjense aquí, en lo que si esto está correcto, yo voy a guardar aquí en mi variable de sesión la sesión que está aquí, ¿ve? El current user. Esto sí se necesitan hacer para la parte de los que usan panel, porque en el WAR vamos a utilizar esta variable que está aquí también. ¿Ve? Ok, yo uso estas dos. No, la única necesaria sería la primera. Ok, le asignamos a current user exuge la data, que es esto que está aquí, porque eso lo vamos a usar más adelante aquí en el usuario autenticado. Esto también deben colocarlo porque en el WAR se va a utilizar eso, es decir, que si tenemos un valor en el current user y el usuario está autenticado, entonces es que va a permitir acceder a las funciones. Entonces, del login component.ts es bueno todo esto que está acá. ¿Qué hay que verificar aquí? La URL. Si no les está funcionando, deben verificar la URL que está aquí, que sea igual a como se le hace la petición desde el postman. ¿Qué otro detalle tenemos por aquí? Por acá, perfecto, solamente esto. Hay que tener en cuenta es esto nada más. Para que vean el código más o menos, lo puedan revisar. Ok, perfecto. Cerrado aquí nos vamos al login component. ¿Cómo verificamos que realmente recibamos una información o no? Bien, esto no lo tengo, no estaba en el GitHub. Esto lo acabo de hacer ahorita para verificar y mostrarles. ¿Cómo verificamos? Una vez que llamamos la petición, verificamos aquí si data es igual, null. Fíjense que es con 3 iguales. Yo tenía con un igual y por eso jamás me entraba en la condición. Entonces, detallitos de clases al inicio, de cómo se trabaja con esto. Para los operadores de comparación, bueno. Entonces yo le puse aquí que si es nulo o es un definido, ¿verdad? Me mande la API retornó null.
Entonces, ¿qué se hace aquí? Aquí deberían colocar credenciales inválidas o clave inválida. Vamos a poner credenciales no válidas. ¿Ve? Eso va a evitar de que avance a entrar a la página principal o al panel o al dashboard. Y abajo, de lo contrario, colocamos la ruta que necesitemos que entre. Yo, como trabajo con modo edit o con una sola página sin dashboard, le doy la ruta aquí a mi portfolio. Ustedes aquí tendrían que darle la ruta a su panel o a su dashboard. Bien. Ok. Este error que está acá se coloca también para los casos en que, por ejemplo, la base de datos pierda conexión o te arroje un error 400, alguna otra cosa. Aquí colocamos credenciales no válidas más error para que me muestre el error que está pasando, el por qué no se está iniciando la sesión. ¿Ve? Bien, este ya lo vimos aquí. De lo contrario, si aquí el formulario no es válido, yo reseteo las, las variables de sesión. Entonces ya con esto estaríamos evitando, vamos a verlo en funcionamiento. Vamos a verlo aquí en funcionamiento. Si yo coloco aquí un correo malo y una clave mala y le doy iniciar sesión, ve que me dice credenciales no válidas, ¿ve? Que no repropueste o not ready. Me entra a error. ¿Ve? Si yo coloco aquí una clave buena y le doy iniciar sesión, pues me pasa a mi sesión. Entonces la idea era esa, pues, de que evitar de que pase a tu dashboard si no has realmente colocado unas credenciales válidas. Entonces ya lo vemos funcionando. ¿Qué otra cosa por acá? ¿Qué otra cosa por acá? Bien, perfecto. Si nosotros nos vamos aquí a la Authentication Service, fíjense que yo tengo aquí dos variables. ¿Ve? Si yo quito esta, porque yo que la puse porque la iba a usar más adelante, él puede pasar aquí de largo, que es lo que pasa, lo que la mayoría me está copiando el código, que lo están haciendo de esta manera, de este método. Usan una sola sesión. Bien, yo usé entonces esto me arroja ya de una al intentar un error. Entonces me entra a esta condición que está acá. ¿Ve? Como la mayoría de ustedes no tiene esto, les va a soltar este error que está acá. ¿Ve? Vamos a hacer la prueba, vamos a guardar. Pero hice las dos formas para que todos tuvieran la mayor cantidad de validaciones que se puedan. Pues si yo coloco aquí .com y le doy iniciar sesión, fíjense que me entra a las credenciales no válidas, es decir, que me entra a la primera condición. ¿Ve? ¿Por qué antes me entraba a esta condición? Porque en la Authentication Service yo estaba, digamos, forzando el data.id y como es nulo, eso arroja un error. ¿Ve? Para que tengan en cuenta eso. Yo lo voy a seguir usando así. Ustedes, bueno, si pueden hacerlo de esta manera, perfecto. Igual les va a funcionar. Ok, ahora vamos a ver a los que trabajan con modo edición, se trabaja de esta forma. A los que tienen el panel, los que tienen el panel deben irse a su Add Routing y colocar aquí en el pack de su panel el Can Activate del WarWar. En el WarWar, ¿qué se debe hacer? Fíjense que yo tengo aquí True True. ¿Por qué True True? Porque la persona, digamos, los usuarios de mi portafolio pueden entrar al portafolio. Solo que dependiendo si estoy logueado, me muestran los botones o no. En cambio, los que trabajan con panel, debe decir aquí True y aquí False. ¿Ve? ¿Para qué? Para que si no estás logueado, no te entre al panel. Es la única diferencia que va a tener el WarWar. ¿De acuerdo? Ya igualmente no va a poder entrar al panel si no está logueado, si no tiene un correcto inicio de sesión, por lo tanto no les va a arrojar error y no los va a bloquear aquí. ¿De acuerdo? O sea, es decir que a juro, al entrar aquí al panel, él va a verificar que tengas un current user y que el current user tenga un ID. Si eso no te da error, vas a poder entrar. De lo contrario, no vas a poder entrar. Y se va a quedar en la pantalla que está allí. Igualmente ya antes, tú aquí en Login Component estás arrojando alerta y no estás haciendo que navegue hacia ningún lado. La única forma de que entre a tu panel es si se correctó correctamente
y que realmente tienes un usuario autenticado. Bien, aquí en el WAR, fíjense que llama al Authentication Service usuario autenticado. ¿Qué es lo que hace eso? Se va al Authentication Service y verifica que aquí haya un valor en este current user. Eso es todo. Si verificamos todo esto, les debería funcionar tanto para los que tienen password o para los que tienen sencillamente un modo edit. Ok. Luego en cada componente, obviamente, esto es solo para los que tienen modo edit. En cada componente, en el login se verifica aquí ese session storage, ese current user, que si está correcto, si no es nulo, pues no permite modificar. Y si es nulo, pues le permite, no le muestra la cuestión. Aquí podríamos pasarlo a otro igual. Así debería ser. Entonces ya con eso, podemos trabajar y lo vemos funcionando aquí de esta manera. Si yo coloco mis credenciales malas, ve que no entra a la cuestión. Si las coloco bien, entra y me muestra mis botones de edición para yo poder hacer, modificar, eliminar lo que yo requiera. Bien, entonces otra cosa es el cerrar sesión. Tienen que hacer un cerrar sesión que les resete las variables para que no les muestre esto. Y obviamente los lance a su página principal, pero eso lo hacen con las rutas, pues, dependiendo lo que necesiten. Espero que esto les sirva para que corrijan si a alguno les falla el login.